Libertópolis presenta El Patio de Atrás con Reni Bake y Jorge Jacobs. Libertópolis, el valor de la verdad. Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía, ahora en el patio de atrás, pero antes de entrar al patio de atrás, déjenme contarle que en el Banco Industrial les preocupa su bienestar y por eso lo invitan a que no comparta su información personal ni contraseñas de seguridad, porque en el Banco Industrial nunca se las van a solicitar, así que no caigan en engaños, no le dé su información y sus claves a nadie. Así le diga lo que le diga, sino solamente utilícelo para entrar directamente usted a sus cuentas del Banco Industrial. Banco Industrial, juntos, siempre hacia adelante. Y bueno, pues ahora sí le damos la bienvenida a Reni Bake. ¿Qué tal, Reni? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Estamos ya en el patio de atrás. Muy buenas tardes, Jorge. Aquí, como siempre, en el patio de atrás, su único programa donde hablamos de lo que sucede en nuestro gran patiezote de atrás, que es Estados Unidos, o nuestro patio compartido, porque tenemos temas comunes entre Estados Unidos y Guatemala. No hay que olvidar, Jorge, que antes de la pandemia el 37% de nuestra población recibía remesas familiares o complementaba sus ingresos de las remesas familiares. Y también, Jorge, yo me pregunto, ¿qué más hay después de la pandemia? Yo creo que es el 50% de nuestra población que está viviendo o complementando ingresos de las remesas familiares, más obviamente que nuestro principal socio comercial es Estados Unidos. Estamos más o menos a 5,000 kilómetros de distancia, 2 horas de viaje en avión. Yo hago la broma, de aquí a Guatemala a Miami o a Texas es más cercano que, por ejemplo, volar de Nueva York a Los Ángeles o volar de Nueva York a Alaska, así que básicamente estamos sumamente cerca. Y aquí en Guatemala ya es más cerca llegar a Estados Unidos que irse de aquí a Huehuetenango. Tú lo dijiste, no yo. Pero bueno, el día de ayer, Jorge, se celebró el 4 de julio, que es el día de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, que fue el 2 de julio realmente cuando tomaron la decisión y la firmaron, pero hasta el 4, se puso la fecha del 4 de julio para que de esa forma diera tiempo a que llegara la información a todas las 13 colonias que estaban dando el paso de declararse independientes de el Reino de Inglaterra, en ese momento la potencia más grande del mundo. Y comenzamos el patio de atrás, Jorge, lamentando los tiroteos del día de ayer que han generado no solamente zozobra, sino luto en Estados Unidos. Ayer y antier, porque también el 3 de julio, o sea, el lunes en la noche, también hubo un par de balaceras en las cuales entiendo que murieron 8 personas. Así es, Jorge. Y hoy, Jorge, tenemos dos grandes temas. El primero, vamos a estar hablando un poco de los detalles del 4 de julio, algunas anécdotas de la Declaración de Independencia, qué sucedió con algunos de los firmantes de la Declaración de la Independencia, y también vamos a contar una historia poco conocida de la mujer que firmó la Declaración de Independencia de Estados Unidos, que muy pocos conocen esa historia. Y luego vamos a estar hablando de algunas cosas de actualidad. Por ejemplo, ¿qué implicaciones tiene el tema que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos la semana pasada le haya dicho no a 2 temas de interés o de importancia para el gobierno del presidente Joseph Biden? O sea, ¿cuál es ese balance de poderes y por qué la Corte Suprema de Justicia puede mirar temas que venían de décadas, casos que venían atrasados y establecer, no, esto es un caso de discriminación, no puede haber discriminación positiva en el caso que dictaminaron la semana pasada y también en el tema de los préstamos estudiantiles? Pero sin más, Jorge, no sé si quieres agregar algo más por el tema del 4 de julio. Pues no, yo pienso que esos temas son suficientes para llenar todo el programa. Y en efecto, realmente es un ejemplo
La Constitución, bueno, en este caso es la independencia, pero unos años después pues fue la que emitieron la Constitución, unos 13 años después. Y que es al final sigue siendo hasta la fecha, a pesar de todos los vaivenes que ha tenido Estados Unidos, esa constitución que es fruto al final de ese proceso de independencia, sigue siendo un ejemplo de una constitución que se ha mantenido a lo largo de los 200 y pico de años, casi 250, y bueno, 240 sería en este caso, cómo ha permitido precisamente que Estados Unidos llegase a hacer lo que fue, que en ese momento pues probablemente no se imaginaban lo que iba a hacer, pero las bases se sentaron precisamente en ese proceso de independencia y luego el proceso de la elaboración de la Constitución. Así es, Jorge. Para comenzar hay que recordar que a finales del siglo XVIII, estamos hablando de 1770, ya era los últimos 3 décadas del siglo XVIII, había de una otra forma una efervescencia, habían nuevas ideas en discusión en Europa que también llegaban a las entonces 13 colonias británicas, que fueron el origen de lo que se conoce Estados Unidos, y una de ellas era una sumamente novedosa, que era el pueblo el que decidía quién iba a ser digamos, quién lo iba a regir, y que el pueblo, las personas tenían derechos individuales. Hasta ese momento existía la creencia, todos eran reinos, de que en la mayor parte digamos, de Occidente, de que era el gobernante o el soberano que por designio de Dios, que era el que lo había establecido, que era el que le daba a la gente lo que él quería. O sea, si yo quiero, tenés este derecho. Si no, no lo tenés. Y obviamente las 13 colonias que al final estaban formadas por emigrantes británicos que habían llegado inicialmente en el Mayflower buscando libertad religiosa, luego llegaron hugonotes, también católicas. Maryland, lo que la gente no conoce es que el estado de Maryland fue fundado por un grupo de católicos exiliados, por eso se llama la Tierra de Mary. Y luego vemos que había gente de todo tipo en las 13 colonias, de distintos orígenes. Y básicamente lo que los unía era un punto, era, miren, nos están cobrando más impuestos el reino, o sea, la metrópoli nos está cobrando más impuestos, pero no tenemos representación para que nuestra voz se escuche. Y ahí comenzó un poco la discusión y la efervescencia que llega a sus puntos álgidos ya en 1773 con el motín del té. Y ya en 1775 comienzan ciertas escaramuzas entre los colonos y las tropas regulares británicas, hasta que en el Congreso Continental, en Filadelfia, el 2 de julio deciden, bueno, señores, nos vamos a declarar independientes. Y hay incluso una serie que yo le recomiendo a la gente, que hay una buena parte en Netflix que se llama John Adams, donde cuentan la historia de John Adams, pero también cuentan todas esas características, todo lo que iba pasando. Y llegan, bueno, o nos unimos o nos van a colgar independientemente, o sea, ya nos levantamos y bueno, o nos unimos y nos plantamos ante el rey, o simplemente nos van a ir colgando uno por uno. Y lo que hicieron fue decir, bueno, sí, vamos a declararnos independientes. Se declaran independientes, lo firman el 2 de julio y el 4 es la fiesta oficial. Cosas interesantes, ¿quiénes escribieron la Declaración de Independencia? Estaba Benjamin Franklin, John Adams, era un petit comité que luego presenta al Thomas Jefferson, que lo presentan al resto del grupo. Y es bien interesante, Jorge, digamos, cuando ellos comienzan, we the people, nosotros la gente. O sea, con la bendición de Dios decidimos que estos son estos y estos derechos, igual en la parte de la Constitución. Cosas interesantes que sucedió con estas personas, o sea, firman la Declaración de Independencia y obviamente los británicos no se iban a dejar que se le fueran sus 13 colonias, comienza la Guerra de Independencia,
que inicialmente no era nada favorable para los colonos. Al final era así como, ¿qué están pensando? Son un montón de granjeros, mercaderes, cazadores, que están declarándole la guerra o levantándose contra el imperio, el porque en ese imperio tiempo más era el grande del imperio. mundo. En ese momento eran los británicos. El ejército británico era el más poderoso y el más fuerte. Era así como, ¿qué están pensando? Inicialmente era algo así como no tenían ni armas, no eran soldados entrenados, era ni siquiera, o sea, unos eran del sur, otros eran del norte, lo único que los unía era el deseo de poner un límite, hasta aquí, no aguantamos una más. Y luego comienzan a unirse, comienzan a recibir apoyo por intereses geopolíticos de Francia, del Reino de Francia, del Reino Español. Y previamente, obviamente los ingleses eran sus enemigos así de toda la vida. eran los enemigos, tenían guerras 500 pendientes atrasadas que les querían cobrar. Y hay detalles, Jorge, que muy poca gente conoce. Inicialmente quienes les comenzaron a vender por debajo de agua armamento y ayudarlos fue las 7 repúblicas holandesas. El Reino de Holanda en ese momento no tenía un rey específico, solo tenía un stakeholder y eran 7 estados que estaban unidos por las 7 repúblicas, muy enfocados al tema o sea, eran mercaderes al final, y ellos les comienzan a vender antes de que aparecieran los españoles o los franceses, ya a ayudarlos, ya más abiertamente, quienes les comienzan a vender por debajo de agua, porque los británicos les habían establecido un bloqueo a las colonias británicas, un bloqueo marítimo, así que no podían vender sus productos a Europa y no podían recibir cosas de fuera, fueron los holandeses. Entonces ahí comienza de una u otra forma la guerra por la independencia de Estados Unidos, que se define hasta 1781, o sea, no fue fácil. No todos los firmantes de la Declaración de Independencia sobrevivieron. 5 de ellos fueron atrapados por los británicos, fueron torturados y colgados. 12 de ellos murieron por heridas que sufrieron en las batallas. A 2 o 3 de ellos perdieron a sus hijos, que eran parte del ejército de los colonos o de los patriotas, como se les dice actualmente, de los rebeldes. Y parte de ellos perdieron sus propiedades. O sea, eran mercaderes, eran personas, dueños de plantaciones, personas educadas, las que tomaron la decisión, y ellos de una u otra forma pusieron en riesgo sus vidas, sus familias, su honor y sus fortunas. O sea, no todos sobrevivieron, no todos lograron mantener sus propiedades, perdieron hijos. En el caso de Benjamin Franklin, su hijo se convirtió, o sea, Benjamin Franklin se puso del lado de los colonos, pero su hijo dijo, yo me mantengo leal al rey británico. Entonces ahí hubieron incluso divisiones entre familias, porque una parte de la familia se mantuvo leal al rey inglés y los otros dijeron, no, nosotros somos patriotas, nosotros somos colonos y decidimos jugárnoslas. Hubieron cosas que lograron arreglarse, hay que recordar que cosas que no. Bueno, tal vez no la mayoría, pero sí una buena parte al final venían de Inglaterra, aunque también otra parte venía de Escocia y todavía tenían fresca. Ahí entra alguno de mis ancestros que ayuda a John Adams y Benjamin Franklin. Hay que recordar que una parte, creo que algunos han visto la película, nuestros estudiantes han visto la película Tesoro Americano, American Treasure, con Nicolas Cage. Hay una, no sé si la primera o la segunda, hay una en Filadelfia, hay una escena donde está en un cementerio que se llama Old Pine Cemetery, que es como el cementerio símbolo de los patriotas. Ahí está enterrado un primo de uno de mis ancestros, por cierto, que estuvo metido en la Revolución Americana, y esa comunidad en particular, los de Old Pine Cemetery, la mayoría de los que iban eran escoceses exiliados o hijos de escoceses que habían tenido que salir de Escocia después del levantamiento de 1745. Ahí tú dices, y habían escoceses que todavía se la tenían apuntadas a los británicos. Sí, fue un levantamiento que fue exitoso contra todo pronóstico, y eso estableció las bases del mundo que conocemos hoy por hoy. Porque de ahí comienza a discutirse el tema de la democracia, de ahí sale el tema de la Revolución Francesa, los derechos inalienables del hombre, los derechos humanos, de esa discusión y decir, hasta aquí las personas tienen derechos
inalienables, pero tenemos un mensaje y después vamos a hablar de la mujer que firmó la Declaración de la Independencia de Estados Unidos. Así es, vamos a ir a una pausa, pero antes de eso déjeme contarle acerca de cómo Bremen está alimentando a los guatemaltecos. Bremen está en todo, en las loncheras para el colegio, en el picnic, en las pizzas, en las mixtas, en los pinchos, en los churrascos, en las fogatas, en las ensaladas y por supuesto en los hot dogs. Bremen, en tu súper o tienda preferida, si es con Bremen, sí. Estás escuchando El Patio de Atrás. Información y análisis de los temas que envuelven a Guatemala y Estados Unidos. Libertópolis, el valor de la verdad. Y bueno, pues estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía, ahora en el segmento del Patio de Atrás, y estamos hablando un poco con relación a la celebración de la independencia de Estados Unidos, que fue ayer. Y Reni nos tenía información con relación a la mujer que firmó el acta de independencia. Sí, Jorge, estas son las anécdotas que a mí me encantan compartir porque se tiene a veces la impresión por las películas que las mujeres en el siglo XVIII o en la Revolución Americana estaban limándose las uñas o tejiendo, pero realmente habían mujeres que rompían paradigmas. Una de ellas es Mary Catherine Goddard, es la mujer que firmó la Declaración de Independencia. Ella también fue la primera mujer empleada del gobierno federal de Estados Unidos. O sea, la historia, que luego se la mandé a Jorge y la vamos a subir para el que la quiera leer, que viene de la revista del Smithsonian, es Mary Catherine. O sea, el hermano de Mary Catherine era una persona que hacía imprentas, o sea, tenía varias imprentas, que era básicamente la forma en que se manejaba información y se educaba a la gente. Entonces, él tenía varias imprentas, pero era muy bueno abriendo las imprentas, pero no era muy bueno para administrarlas. En un momento específico, le deja la imprenta a Mary Catherine, y ella al final, te voy a leer la traducción, en diciembre de 1776, estaban, digamos, ya casi que rodeando y tenían rodeado a George Washington en Nueva Jersey, él logra cruzar el Delaware en el día de Navidad y de esa forma sobrevivir. Ahí los miembros del Congreso que habían habían firmado la Declaración de Independencia el 4 de julio, mandan a imprimir una segunda impresión de la declaración. Y por primera vez ponen sus nombres. En la primera declaración se habían declarado, pero habían mandado una copia. Nos declaramos independientes, pero no habían puesto quiénes eran. Ah, no, aquí dijeron, no, aquí sí vamos a hacer la cosa formal. Mandan a hacer una segunda impresión de la Declaración de Independencia y pusieron sus nombres. Y para el trabajo buscaron a una de las personas, de los periodistas más importantes de la época, que estaba en Baltimore y que era también el encargado del correo. Y esta persona era Mary Catherine. Ella hace la impresión de, bueno, sí, imprimimos la Declaración de la Independencia, la segunda impresión, y firma al final, en enero de 1777, cuando termina de hacer digamos, como las impresiones. Baltimore, en Maryland, impreso por Mary Catherine Goddard. O sea, por eso hay el nombre de una mujer en la Declaración de Independencia de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ella fue la persona que se encargó de imprimir la declaración y hacer que llegara a todos los estados y obviamente comenzar a promocionar la Declaración de Independencia. Y un tema bien importante, Jorge, en este artículo que yo te mandé, que es larguísimo, contando toda su historia, su vida, el trabajo que hacía. O sea, era una journalist, o sea, era una periodista, tenía su imprenta, ella imprimía distintas cosas y ella estuvo consciente de la importancia de lo que estaba firmando, porque en los otros documentos que ella había impreso ponía M.K. Goddard, pero en esto puso su nombre completo, como diciendo, bueno, ustedes creen que las mujeres no estamos en esto, y puso su nombre. Y esta es una de las historias, Jorge, que cuando se habla de la creación de la independencia de Estados Unidos, pareciera que todo el mundo mira el cuadro de todos firmando, pero no conocen el trabajo del día a día o lo que pelearon todos, porque eso fue una batalla de todos, o sea, realmente de las personas más comunes y corrientes que de una u otra forma aportaron su granito de arena. Y ahí estuvieron las mujeres, aunque tal vez hay muy poca documentación al respecto,
también trabajando hombro con hombro y peleando al respecto. Este caso de que ella fue la impresora de la segunda copia de la Declaración de Independencias, que fue una mujer, es interesante. El otro caso que te contaba la vez pasada era de los espías de Washington en Nueva York. Y que seguramente, probablemente lo menciona en el artículo que mencionaste, seguramente también no solo imprimió la Declaración de Independencia, sino también muchos de los panfletos, que recuérdense que en ese tiempo pues no había radio, no había mucho menos televisión. No había WhatsApp, no había Twitter. Exactamente, y la comunicación y cómo se fue generando este sentimiento hasta llegar a la independencia y a la guerra. Se hacía precisamente a través de panfletos. Exactamente, y eso precisamente lo menciona el artículo que te envié, Jorge, que lo vamos a postear para todos nuestros oyentes. También lo subí ayer en mi Twitter, así que @renimarian, si alguien lo quiere buscar. Y me encantaría seguir contando este caso, pero tenemos 2 temas de actualidad que tienen que ver con la forma en que se funda Estados Unidos, con la división de poderes. O sea, se hace la Declaración de Independencia, se pelea la independencia. Al final los británicos dicen, pues que se vayan, ya nos está costando mucho desgaste público en nuestra propia metrópoli. Y entonces se sientan a escribir la Constitución. Hacen un congreso para establecer la Constitución, que comienza a discutirse en 1785. Septiembre de 1785 estaban comenzando, septiembre de 1785, estaban comenzando a discutir la Constitución de Estados Unidos. Y en la Constitución de Estados Unidos deja bien claro las atribuciones del Ejecutivo, del Legislativo y el Poder Judicial. Y de ahí sale de una u otra forma la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos que conocemos hoy por hoy, que está diseñada para que los jueces se mantengan de por vida ahí. No sean, sí lo nombra un partido político o un político, pero él se va a mantener de por vida y se espera que sea lo más imparcial posible. Y la semana pasada salieron 2 decisiones de la Corte Suprema de Justicia que generó cierto ruido político. Jorge. Sí, en efecto, una de las decisiones fue con relación a el proyecto de Joe Biden de condonar la deuda de una parte de la deuda de los estudiantes universitarios en Estados Unidos, que eso fue un proyecto que presentó desde el año pasado y pues se ha peleado en las cortes y ahora pues llegó hasta la Corte Suprema, y la Corte Suprema argumentó, o sea, votó en contra de esta descuento de la deuda, que era básicamente que emitió el presidente Biden el año pasado. Ese es uno de los casos. El otro de los casos es uno donde se elimina lo que se llama affirmative action en las universidades en Estados Unidos. ¿Y a qué se refiere el affirmative action? Básicamente a decir, mire, aquí de los 100 estudiantes o 1000 estudiantes o 10,000 estudiantes, como quiera, que de los 100 estudiantes que vamos a recibir este año, 10 tienen que ser así de raza negra, 10 tienen que ser latinos, y entonces el argumento que se planteó es que eso no era, básicamente era un argumento racista, y al final la corte llegó a ese punto, y eso fue lo que declaró la Corte. Entonces básicamente quitó el affirmative action, básicamente para que las universidades en su proceso de selección de nuevos ingresos no tome en cuenta esos parámetros, sino básicamente los parámetros usuales que tienen que ver principalmente con el perfil académico de los estudiantes, ¿no? Y las actividades extracurriculares, porque también es un balance que a veces utiliza en las universidades en Estados Unidos. Buen deportista. No solamente eso, también, por ejemplo, si tienen proyección social, si han hecho trabajo voluntario, si han llevado el periódico del colegio, etcétera, etcétera, tienen un blog, etcétera.
Pero en esto nos tenemos que terminar, Jorge, porque ya yo me tengo que despedir, ya son casi las 2 de la tarde, pero antes Jorge tiene un importante mensaje. Así es, solamente recordarles a todos que en Banco Industrial les preocupa su bienestar y por eso los invitan a que no se deje engañar con páginas de dudosa procedencia que intentan suplantar la del Banco Industrial, sino que usted vaya directamente cuando va a hacer sus transacciones, pues que vaya directamente a la página de bi.bi.com.gt, usted mismo ingrese los datos, así que para no caer en engaños. En Banco Industrial, juntos siempre hacia adelante. Así que llegamos hasta aquí al final del programa, Reni, te agradecemos mucho tu presencia y los invitamos a todos para que puedan continuar con los programas de Libertópolis. Recuérdense, ayer arrancamos con un nuevo programa, nos vemos a las 6 y pues hoy es la segunda edición. Cristian Dávila va a tener algunas sorpresas con ustedes. Hoy va a andar en la Sexta Avenida de la Zona 1. Así que si lo ve por ahí, pues ahí lo saluda. Va a estar transmitiendo en vivo desde la Sexta Avenida de la Zona 1. Y también contarles a todos de que la semana entrante arrancamos con nuestro nuevo club de lectura. Este va a ser facilitado también por Marta Yolanda y vamos a arrancar con esto. Va a ser así para lecturas más de entretenimiento y el primer libro que vamos a leer es el de Narraciones Extraordinarias de Edgar Allan Poe. Esto va a ser todos los lunes de 4 a 5 de la tarde que tendremos nuestra sesión del club de lectura y los invitamos a que usted participe. Está abierto para todos los miembros de la Liga de los Liberhéroes si usted quiere participar en este club de lectura o el que tenemos los miércoles, que ahorita estamos leyendo el libro de José Ortega y Gasset de la Batalla de las Masas y la Rebelión de las Masas, perdón. Este es todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde y usted puede participar en cualquiera de los dos clubes de lectura o en los dos clubes de lectura si así lo desea, solamente con hacerse miembro de la Liga de los Liberhéroes, para lo cual tiene que ir al sitio de libertopolis.com. Ahí hay una imagen que dice únete a la Liga de los Liberhéroes, le da clic, eso lo lleva al sitio de Patreon, se llama, y allí usted se puede suscribir a la Liga de los Liberhéroes, apoyar la labor que hacemos en Libertópolis y además pues participar en estos clubes de lectura. Así que hasta aquí llegamos, les deseamos a todos que pasen una feliz tarde y nos escuchamos en Libertópolis al mediodía mañana a partir de las 12. Libertópolis presentó El Patio de Atrás con Reni Bake y Jorge Jacobs.